Bienvenidos a este Este sí que es el primer episodio, ¿verdad? Sí, esta vez sí. Esta vez sí, porque el anterior era como el episodio 0, la introducción. El piloto. El génesis. El génesis, sí señor. Estamos en este primer episodio con Madi. Bienvenidos. Bienvenidos. Espero que os haya gustado el episodio introductorio. Así que vamos a meternos ya en la chicha. Y en este episodio básicamente va a ser explicar qué es un alma, de dónde viene el concepto de alma, el origen histórico, la evolución del concepto, qué significa intelecto, mente, espíritu. Básicamente vamos a hablar este episodio sobre la ontología del ser humano. Del alma, sí. Y vamos a exponer un poquito nuestra teoría ontológica que hemos desarrollado Madi y yo. Estoy muy contento y con muchas ganas de este episodio, sobre todo porque es algo que cuando conversamos sobre ello nos apasiona y sentimos que nos llena por dentro. Y también explicar la filosofía de superalmas. ¿Qué es ser un superalma? ¿El superalma es masculino o femenino, me dijiste? Es masculino. Pero es masculino el singular, porque el plural es femenino. Tú dices el alma, pero no dices los almas. Ya, es interesante, en verdad. Interesante, de acuerdo. Ok, ¿qué es un alma, Madi? Bueno, en filosofía hay varias definiciones, ¿no? De qué es un alma. Por ejemplo, Platón, y esto también lo podemos proyectar a los demás filósofos griegos, que muchos de ellos pensaban que el alma era la prisión del cuerpo, aquello que el cuerpo era básicamente un sitio en el que el alma estaba atrapado, por lo que tenían la idea de que una vez la persona muere es cuando el alma se libera. Pero yo especialmente, o sea, personalmente, defino el alma como la parte inmaterial del ser humano, aquella parte que va más allá de lo que se puede tocar, de lo que se puede ver. Sería como la esencia de un ser vivo. De hecho, o sea, Platón habla también de esencia, ¿no? Habla de la esencia de las plantas, de las flores, de los animales. Pero para mí, el alma no es solamente la esencia. Yo agrupo el alma en 4 grandes partes. Está la mente, el espíritu, la conciencia y las emociones. ¿Por qué? Porque pienso que el alma sería como el conjunto que representa estas 4 cosas. Es decir, en el alma encontramos la mente, porque en mi definición, el ser humano conoce a partir del alma, no conocemos las cosas por el cuerpo. Por ejemplo, Descartes decía que el cuerpo nos sirve para sobrevivir y para vivir, pero no para conocer. ¿Por qué? Porque para conocer tenemos la mente. Entonces yo sitúo en el alma la mente. ¿La mente o el intelecto? También sitúo el intelecto dentro de la mente, porque la mente tiene muchas partes que, bueno, ya nos explicarás tú que eres psicólogo y tal. Otra cosa más que sitúo en el alma es el espíritu. Espíritu entendido como vida. ¿Por qué decimos los dibujos animados? Porque son dibujos con vida. Por lo tanto... Pero hermano, no es así. Los dibujos son animados, tienen alma, no son dibujos espirituados. Sí, pero yo entiendo que la característica principal porque el alma es la entidad abstracta, es la entidad inmaterial, pero sobre todo es el principio vital, es aquello que le da vida a cualquier ser. Es decir, una flor, una planta o un ser humano o un animal tienen almas. Pero una roca o este sofá o este micro no tiene alma. ¿Por qué? Porque no tiene este principio que le da vida, este principio vital. Exacto. Es como el alma sería... Vamos a poner... Nuestra teoría, al fin y al cabo, es que somos almas y tenemos 3 dimensiones. La dimensión física, que sería nuestro cuerpo, la dimensión intelectual, nuestro intelecto, y la dimensión espiritual. Exacto. Vamos a hacer una analogía para que la gente... Entonces sí que metemos el espíritu dentro del alma. Claro, pero los dibujos son lo que le da el principio vital a esos dibujos que están con vida, es el alma, no es el espíritu en sí. Podría ser el espíritu también, porque por ejemplo, descrito como vida, como nuestro profeta Adán, cuando estaba antes de bajar a la tierra, lo que el primero Dios lo creó como si fuese un objeto inerte. Exacto. Y cuando le sopló el espíritu, el Ruh, el espíritu divino, es cuando tomó como esa conciencia, tomó ese despertar, ese principio vital y empezó a ser ya no un objeto, sino un sujeto. O sea, para mí, yo describo el espíritu
como aquello que da vida a las cosas. Exactamente. Por lo tanto, lo sitúa dentro del alma. Luego, la otra parte que también sitúa dentro del alma es la conciencia. Porque pienso que la conciencia no está en el cuerpo. Tiene que estar en un sitio que vaya más allá del cuerpo. Totalmente, metafísico. Porque tampoco no podemos tocar la conciencia. La conciencia es el mayor misterio. Ni tampoco lo vemos. Y de hecho, la conciencia es lo que nos hace darnos cuenta de que estamos viviendo. Totalmente. Vivir inconscientemente es aquella persona que vive sin saber que está viviendo o sin saber por qué está viviendo. Esto lo trataremos más en la temática de autoconciencia. Sí. La conciencia es eso. Es no solo vivir, sino darte cuenta de que estás viviendo. No solo existir, sino darte cuenta de que estás existiendo. Exacto. Esa es la diferencia entre un perro y un ser humano. Que un perro, por ejemplo, es lo que llamamos en psicología la metacognición. No solo tiene cognición, es decir, no solo percibe, no solo recibe estímulos, no solo tiene emociones que le hacen dar alegría, sino que el ser humano se da cuenta de que está pensando eso, se da cuenta de que está sintiendo eso. Un perro cuando está alegre mueve la cola, va corriendo, saca la lengua, o está enfadado, se pone en posición de ataque a la ofensiva, pero él no se da. Esa capacidad de darse cuenta de su estado, de su ser actual, es lo que nos diferencia del ser humano de los otros seres vivos. Entonces, para ti, los perros no tienen conciencia o tienen un nivel de conciencia más baja. ¿Qué dirías? Claro, esto ya lo hablaremos en el podcast, pero es que la conciencia hay dos tipos, la cuantitativa y la cualitativa. Claro. La cuantitativa sí que tienen, a nivel de están vigiles, porque la conciencia cuantitativa es estar básicamente vigil, obnubulación, sopor o coma. Esos son los 4 niveles de conciencia. Pero luego la conciencia ellos tienen ese nivel de conciencia, porque está dormido, está vigil, está despierto, pero esa conciencia de darse cuenta de su propia existencia, creo que no. Vale, interesante. Bueno, ya lo comentaremos más en el tema de autoconciencia. Y finalmente, ¿sí? La última parte del alma diría que son las emociones. ¿Por qué? No las emociones en sí, sino los sentimientos. Sí, o sea, yo lo englobo todo. Claro, dentro de la emociones, emocionalidad englobo los sentimientos, las lágrimas. Hay diferencia entre emoción, sentimiento, estado de ánimo. Una emoción, ¿Sí? Una emoción psicológicamente es más momentánea, instantánea. Es una reacción fisiológica cerebral a un suceso. Pues mira, filosóficamente yo lo describiría como que el sentimiento es la prolongación de una emoción. Sí. Por lo tanto... Claro, pero no es una emoción, porque la emoción conceptualmente te hace referencia a algo instantáneo. Porque la emoción, tú tienes emoción, alegría, miedo, tristeza, ira, y tú lo tienes y se va. Vale, entonces, para ti, sí. Defíneme qué es el alma para ti y qué tipos de almas hay. Según tú, si hay algún tipo de alma, o has hecho una clasificación como yo, o tienes otra clasificación diferente. El alma es esa parte abstracta, esa parte inmaterial del ser humano, vale, que nos da vida, es esa esencia del ser humano. También hay que tener en cuenta que el alma, a nivel de narración o de explicación, se suele hacer mucho, es sinónimo de persona, de individuo, de humano. Cuando hablas de almas, es como decir aquel individuo, ¿vale? Solo que hablamos de individuo que tiene vida. Por eso hay 3 tipos de almas. Volvemos a Aristóteles, ¿verdad? ¿O Platón? Explícame, ya te digo cuál es. Tú sabes más de filosofía. Básicamente el alma vegetativa, el alma... vale, la de Platón. O sea, que hay son las 3 almas. El alma racional, ajá, la irascible y la apetitiva. Ok. Y dentro, o sea, está el alma racional, donde se encuentra la razón y aquello que debe de guiar al ser humano. Luego está el alma irascible, que es donde se encuentran, pues, sentimientos como la valentía, como la fortaleza. Y finalmente tenemos la parte del alma apetitiva, que es donde se hallan los deseos y los apetitos. O sea, básicamente sería como los 3 tipos de cerebro, que es el cerebro de supervivencia, el más antiguo filogenéticamente, el cerebelo, el prosoencéfalo, luego el mesencéfalo, que sería más el sistema límbico, emociones, sentimientos, etc. Y luego el neocórtex, que es el que tiene el ser humano, que sería la parte más de pensar, cognición, conducta. Interesante. Todo eso. Vale. Por ejemplo, el cerebro reptiliano es el más viejo, lo compartimos con los reptiles.
¿Sí? Sí. Ellos también, porque el cerebro más viejo sería más cerebro reptiliano también, popularmente. Y porque los reptiles no tienen esta cognición, ni esta metacognición, y tampoco tienen emoción. Creo que no tienen emociones. Solo son Reacciones. supervivencia. Supervivencia pura y dura. Interesante. Luego ya el sistema límbico es el que tiene los mamíferos, perros, gatos, felinos, que ya sienten esas emociones, y el neocórtex es lo que te hace controlar todo el cerebro y darte cuenta de lo que está pasando dentro. Interesante. Eso, y la función principal para mí del alma es básicamente pensar, sentir y vivir. Fíjate, el alma hemos dicho que tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Sí. Física, cuerpo, intelectual y espiritual. Interesante. Esto va bien porque luego en la siguiente pregunta vamos a tratar sobre el alma y el cuerpo. ¿Qué pasa? La dimensión física es como el chasis. Recibe estímulos, se mueve y nos protege nuestra alma. La parte física nos protege del mundo exterior y se mueve. Pero el alma es quien siente. Todo eso que recibe desde la dimensión física, el alma lo siente. El intelecto recibe información, conecta información, sintetiza información, que esas serían las capacidades intelectuales. Pensar, comprender. Entender. Entender, comprender, creatividad, análisis, síntesis. Pero, imaginar, pero el alma es quien piensa. El intelecto recibe información. El alma es quien hace uso de esa información para sacar conclusiones y pensamientos. Y el espíritu une, porque es la parte, para mí es el puente entre el ser humano y Dios. El espíritu une, pero el alma conecta. Es diferente unir que conectar. Interesante. Entonces, ya que hemos hablado de la parte física del alma, ¿tú dirías que el alma y el cuerpo son totalmente independientes o que están en una relación intrínsecamente ligada? ¿Qué dirías? Es que al fin y al cabo... Para ti, o sea, la primera pregunta, para ti, ¿son cosas independientes, sí o no? ¿Y por qué? Son independientes en el sentido de la función, de la capacidad de cada dimensión, pero globalmente son todo uno. Pertenecen a un mismo conjunto, que básicamente son como las herramientas. La dimensión física, intelectual y espiritual serían las herramientas, sería básicamente el cómo el alma accede a vivir la experiencia, su experiencia humana, sí, a través de la dimensión física, a través de la dimensión intelectual, a través de la dimensión espiritual. Interesante. ¿Y está en una relación muy cercana al cuerpo o esta relación es más de uso? Creo que es más de uso. ¿Sí? Pues mira, yo justamente pienso lo contrario. Cuéntame. De hecho, Descartes, por ejemplo, decía que el alma y el cuerpo están intrínsecamente unidos. ¿Por qué? Porque lo que pasa al cuerpo muchas veces lo sentimos en el alma y al revés. Al menos yo tengo esa sensación de que más que una prisión, el cuerpo sería como el vehículo del alma. O sea, el alma sería realmente lo que es un ser y luego estaría el cuerpo, que sería aquello que le permite al ser moverse, ser. ¿El cuerpo, el intelecto o el espíritu? Están al mismo nivel. Porque si me vas a cuestionar y me vas a hacer la pregunta de si el alma y el cuerpo están relacionados, me deberías hacer la misma pregunta con el alma y el intelecto, y el alma y el espíritu. ¿Por qué solo me la haces con el cuerpo? Esa es la perspectiva cartesiana. Exacto. Pero realmente el alma y el intelecto también están unidos. Porque las cosas que te pasan en el cuerpo te afectan en el intelecto. Al fin y al cabo son dimensiones paralelas, exacto, pero que están interconectadas. Y de hecho, si te fijas, cuando hablamos de espíritu, es porque ese cuerpo se mueve. Si te fijas, cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? No tiene vida. No tiene vida. No tiene alma. No. Entonces... ¿No tiene vida o no tiene alma? Yo diría que no tiene ya... El cuerpo ya no tiene alma. Una vez el alma se va, ya no tiene alma. Pero tampoco tiene vida, porque el alma, como he explicado, es aquello que le da vida a las cosas. O sea que para mí, por ejemplo, obviamente, los animales, las plantas,
todos los seres vivos, por eso les llamamos seres vivos, tienen alma. La cosa es que el humano parece que es como un ser especial porque tiene el alma más desarrollado. Es como que tiene un alma superior. Claro, es que mi teoría... Bueno, es que creo que aún no hemos explicado... Sí, de hecho explica la teoría ontológica para que ¿qué es lo la entiendan. ontología, primeramente? Ontología lo podemos describir como aquello que estudia lo que hay, lo que es una cosa. Aquello que estudia lo metafísico y las propiedades de Sí, cada la esencia ser. de las cosas se Exactamente. podría decir. Es decir, para la gente que nos escucha y lo entienda. Cuando habéis escuchado la típica frase en Instagram de entrena tu cuerpo, tu mente y tu alma. El decir entrena tu cuerpo, tu mente y tu alma es tener la creencia o proponer que la ontología del ser humano son cuerpo, mente y alma. Y nosotros, nuestra propuesta es que somos almas en esencia y tienen 3 dimensiones: física, intelectual y espiritual. Exacto. Vale, los tipos de almas, ¿qué dimensiones posee cada una? O sea, hay 3 tipos de alma: la vegetativa, la animal y la humana. ¿Vale? Alma vegetativa posee solo dimensión física. Interesante. El alma animal posee dimensión física y una dimensión intelectual primitiva, como sin estar muy desarrollada. Y la dimensión espiritual y el alma humana tiene dimensión física, intelecto desarrollado, avanzado y espíritu. Pues yo, por ejemplo, diría que las plantas, bueno, el alma vegetativa tendría la dimensión física, pero también la espiritual, porque tiene vida. El alma animal tendría la dimensión física, espiritual y... ¿Y cuál más había? Intelecto. Y intelectual, las 3 cosas, pero la parte intelectual lo tendría en una menor medida. Y es el ser humano el que tiene estas 3 partes desarrollado a un nivel mucho más alto que los demás. Por eso para mí es un ser especial. Claro, porque en el Islam pensamos que las plantas y los animales también adoran a Dios. No es solamente que lo adoren, sino que ellos siguen el camino de Dios. Es como que los animales y las plantas no tienen esa libertad, que ya hablaremos del concepto de libertad cuando lleguemos, no tienen la libertad que tiene el ser humano. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Eso significa que no tienen la parte intelectual tan desarrollado como el ser humano. Ya que el ser humano es el único ser que es capaz de desafiar aquello que es natural. Es capaz de ir en contra de la natura, que ahí reside realmente la libertad del ser humano, ¿no? No es como la planta que si no le da la gana estar en un sitio o hacer la fotosíntesis de una forma, lo cambia, no. Las plantas siempre lo hacen de la misma forma, ¿no? O el león no caza de una forma diferente porque le da la gana. Sigue una estrategia y casi siempre es la misma. Pero en cambio el ser humano es el único ser que, si no le da la gana hacer una cosa de una forma, tiene la capacidad de cambiarlo. O sea, entonces el espíritu sería realmente el potencial vital. Y Para mí sí. No sería tanto el alma. Para mí sí. Claro, Y es que el alma, mira, vamos a hacer un ejemplo, Diga. una analogía, Hmm. para que haga sentido. ¿Vale? Decir alma es como decir persona, es como decir ser. Es como decir coche. La idea de Exacto. coche, el objeto de coche, sería el alma. El conductor del coche, diría, ¿no? El conductor sería el intelecto. Interesante, sí, sí. El chasis, el coche, su material, el motor, las ruedas, Sería la parte física. la parte física sería el cuerpo. Interesante. Y el espíritu, ¿Qué sería? la gasolina. Vale, vale, lo puedo aceptar, vale. ¿Lo puedes aceptar? Lo puedo aceptar, lo De puedo acuerdo. aceptar. Y eso, al fin y al cabo, a nivel de alma humana, el alma es como, para mí, la identidad. Es Vale. donde está la personalidad, el carácter, el temperamento. Es el yo. Básicamente, tú ser consciente de tu alma es definir los límites de tu yo, saber hasta dónde llegas. Y es un proceso muy importante, definir los límites de tu yo. Por ejemplo, los bebés, cuando van creciendo, se conoce que llega un proceso que empiezan como a tocarse, a chuparse el dedo, A reconocerse. a tocar eso y a volver a tocarse a sí Sí. mismo. Es básicamente para hacer un límite de hasta dónde llega su propia alma, su propio yo. Vale, Es como aprovechando the eso, self. aprovechando eso, que estamos hablando de la conciencia ahora mismo, Ujú. ¿cuál dirías que es la relación entre el alma y la conciencia? O sea, ¿dirías que el alma es el responsable de la conciencia y de la autoconciencia?
o lo pondrías en una parte específica del alma, como la mente o el espíritu? Hay que tener en cuenta, para antes de responder la pregunta, a los espectadores, que aquí no estamos para dar verdades absolutas, estamos también para aprender, estamos reflexionando, tenemos conocimiento, pero no tenemos la verdad ni las conclusiones reales. Al fin y al cabo eso, incluso creo que sobre estas temáticas nadie lo sabrá, hasta que nos muramos y nos lo cuente Dios, supongo. Pero al fin y al cabo es básicamente dos personas reflexionando, intentando buscar la verdad hacia esto. Así que podemos decir muchísimas cosas que salen de nosotros, pero estamos con total humildad y apertura a que con los comentarios o a recibir críticas o a recibir consejos de gente que a lo mejor es más visionaria, acaba de ver un concepto y unir ciertas cosas que nosotros no somos capaces de unir en la actualidad. Por lo tanto, si te doy una respuesta, que sepáis que no es una verdad absoluta, estamos abiertos a cambiar de opinión y no creemos que lo que decimos es la verdad y que somos unos cracks. Estamos abiertos a mejorar y a cambiar de opinión. Sí, pero siempre que sean opiniones argumentadas. Exactamente, ¿no? Porque al final nosotros tenemos la creencia y estamos... Una de las verdades que sí que creemos es que el conocimiento lo puedes encontrar en cualquier lugar. Por lo tanto, las personas que quieran cuestionar o quieran discutir alguna definición o algún tema que hayamos comentado porque nos hemos equivocado en algo, obviamente que lo haga con total libertad, pero que lo haga de una forma argumentativa. A mí no me valen los comentarios, no sé qué, que se piensan que son genios. El alma es un concepto porque viejo. Para mí no todas las opiniones son válidas, ¿no? Hay ciertas opiniones que sí las valido, que serían las críticas constructivas, las críticas argumentadas, racionales. Pero obviamente las críticas vagas y personales no las considero, ni siquiera les hago caso, ¿no? Pero bueno, retomando ¿cuál era la pregunta? Podcast, ¿el alma para ti es responsable de la autoconciencia y de la conciencia? Vale, yo desde la teoría que estamos desarrollando, lo que hemos dicho es que la autoconciencia básicamente es la propia alma dándose cuenta de sus propias dimensiones y jugando con ellas. Pero desde la perspectiva religiosa de la historia religiosa del Islam, por ejemplo, al fin y al cabo lo que le dio esa conciencia a Adán no fue Adán ya era un alma al ser creado, era el alma. Y cuando le sopló el espíritu, ahí es cuando él tomó conciencia. Entonces me replanteo esta propuesta mía. ¿Realmente es el alma que nos da vida o es el espíritu que nos da vida? Para mí las dos cosas. O sea, realmente vivir sin conciencia, no sé si es una vida. Al menos parece que la naturaleza del ser humano es vivir con conciencia. Las plantas, es lo que te estoy comentando, ¿no? Las plantas sí que pueden vivir sin conciencia, ¿no? Que nosotros sepamos, porque al final nuestro conocimiento llega hasta donde llega. Pero tal vez la planta sí que tenga conciencia de sí mismo, ¿no? Pero el ser humano que vive sin conciencia de sí mismo sigue una vida que ya está, que se lo dicta a alguien que sí que tiene conciencia de la vida. Por ejemplo, si yo no soy consciente de que tengo vida, de que tengo que vivir la vida de la forma que yo escoja, y tú sí, ¿qué va a pasar? Que tú me vas a tener que guiar a mí y yo voy a tener que seguirte a ti por falta de conciencia. Bueno, Adam, explícanos la teoría ontológica que hemos diseñado, que hemos inventado. Ha llegado el momento de explicar, vamos a intentar juntos y que me ayudes. Sí. Porque es algo largo, pero básicamente para que entendáis el método sistemático que hemos desarrollado para llegar a la conclusión de nuestra tesis, que es que somos almas y que hay tres dimensiones, la que hemos estado repitiendo durante este podcast. Dimensión física, cuerpo, intelectual y espiritual. Vale. La ontología, como ya sabéis, es el estudio de los seres y sus propiedades. Lo que hay, sí. Lo que tienen, de qué están compuestos, de qué están conformados seres, sobre todo en la dimensión más metafísica. Exacto. No hablamos sobre que está compuesto por órganos y por riñones, no. De manera metafísica. Vale. Entonces, creo que es conveniente, ¿no, Madi? Si nuestra tesis es alma, espíritu, intelecto y físico, que expliquemos qué significa cada concepto, ¿verdad? Sí. Vale. El alma hemos dicho como que es el alma es la esencia de un ser vivo. Sí. Lo que le da vida. Exacto. El físico, el cuerpo,
ya sabemos lo que es cuerpo, no hace falta ni definirlo. No, ¿No? para mí no. Es la parte física, externa, Lo que se material, ve, lo que la se parte puede tocar, material sí. del alma humana. Del Lo que ser está en humano. el mundo representado en El mundo físico. En la naturaleza. Exactamente. Tal cual. Intelecto. Intelecto es el potencial cognoscitivo del alma humana. Por eso te he dicho yo de la herramienta. Es la herramienta que usa el alma para llegar al cognoscitivo, viene o sea, significa conocimiento. La cognición, las funciones cognitivas del cerebro significan las funciones para llegar al conocimiento. Es decir, el alma, el intelecto sería la parte del alma que permitiría conocer la naturaleza, todo lo que hay en el mundo. Es lo que nos permite conocer el mundo. Exactamente. El espíritu es esa parte inmaterial, eterna, porque el alma es mortal, pero el espíritu es Luego inmortal. ahora también lo discutiremos. El espíritu es inmortal. Sí. Claro, aquí también falta un concepto que está muy normalizado, que es la mente. ¿Por qué no hablamos de mente? Interesante, ¿no? Sí. No hablamos de mente. Explícanos. La mente es básicamente también una parte abstracta del ser humano y son las capacidades intelectuales. Si tú lo buscas ahora en la RAE, Claro. te va a salir la mente es el conjunto de capacidades intelectuales del ser humano. Claro, esto no es ningún problema para mí, ni para nosotros, ni ningún problema. Vale, conjunto de capacidades intelectuales. Pero la cosa está en lo siguiente. ¿Quién empezó a usar la palabra mente? Si analizamos la historia, la mente, las funciones estas de sentir, pensar, analizar, comprender, sintetizar, conjuntar, Sí, sincronizar. imaginar, pensar, Sí. todo eso, se le atribuye desde toda la vida al alma humana. Claro. Durante toda la historia, cuando se hablaba de pensar, sentir, todas estas capacidades intelectuales, se le atribuye al alma. Claro. Exacto. De hecho, cuando queremos a alguien decimos, te quiero desde el fondo de mi alma, no desde el fondo de mi mente, ¿no? Sería Sí, señor. interesante. Exacto, sí, sí. Entonces, la mente... yo he hecho un proceso para mirar cuál es el origen de la mente, cuándo se empezó a usar este concepto. Y vemos que uno de los primeros registrados que usa la palabra mente es Descartes. Sí. Y Descartes era dualista. Él pensaba que el ser humano tenía una mente, tenía un cuerpo. Explícanos más sobre ello. O sea, básicamente Descartes lo que dice es lo que tú has dicho, pero relaciona la mente y el cuerpo en una parte física del cerebro que él lo llama la glándula pineal. Y es justamente la parte donde toda la teoría de Descartes se desmonta, porque se ha demostrado que no hay esa conexión física, esa conexión material, ¿no? O sea, de hecho, para mí, las descripciones que hace Descartes de la mente son las descripciones que nosotros haríamos del alma, porque dice que en la mente él se da cuenta de que él existe, cosa que es cosa del alma, ¿no? El alma reconociéndose a sí mismo, que es a partir de la mente donde descubre la existencia de Dios, la parte espiritual del alma, la parte inmaterial, la parte superior del alma humana, ¿no? Esa conexión con Dios y tal. O sea, se podría decir que Descartes, cuando hace referencia a la mente, atribuye todas esas cualidades y capacidades de las que los griegos hablaban sobre el alma. O sea, es como que él hace un sinónimo del alma usando la palabra mente. Ahí está el problema cuando se me enciende la alerta Exacto. de la mente. ¿De dónde ha nacido este concepto de mente? ¿Por qué ha habido este cambio? ¿Qué necesidad ha habido de este cambio? Te lo voy a Porque explicar. porque siempre se ha usado para definir lo mismo alma y ahora se usa mente. Vale. Antes de seguir cuál es el problema de esto, está el dualismo, ¿no? Para la percepción, y están los monismos. Claro. Los monismos básicamente dicen que el ser humano está conformado por una cosa. Pero hay dos tipos de monismos. El monismo idealista, material o materialista, que básicamente lo que dice es que todo lo que existe es material y que la mente es parte de ello. Pero el monismo idealista dice que solo existe la mente y todo lo que vivimos es una creación de la propia mente. Una ilusión. Una ilusión, una idea. Una simulación, como una se dice simulación, hoy en día, ¿no? básicamente. Que a veces lo hablamos. Nuestra teoría sería más un Naturalista. monismo tridimensional. Sí. Es que es como que hay tres
partes, pero forman parte de uno. Es un monismo trialista. La trinidad del monismo, ¿no? Sería... Vale, la trinidad del monismo, no se lo podríamos llamar así. Vale. Pero ¿qué pasa con el dualismo? Que crea el famoso problema de la interacción. El problema mente-cuerpo. Claro. De hecho, ahí justamente se le desmontó la teoría, ¿no? A Descartes. ¿Qué es el problema mente-cuerpo? Pues el problema mente y cuerpo es que cuando tú atribuyes a que la mente y el cuerpo están en una relación Separada. o sea, ¿Son separadas, o sea, están separadas pero que se unen en una parte, ¿no? Entonces, la pregunta que se nos viene a todos en la mente es ¿en ¿Cómo? qué parte? ¿Y cómo? ¿Cómo y en qué parte? Ahí está. Que no se puede demostrar materialmente ni científicamente esta unión. Y es justamente donde Descartes se equivoca y dice que está en la glándula pineal. Porque el alma es justamente aquello que escapa de lo material, es aquello metafísico. Que no depende. Exacto. De hecho, muchas veces cuando hablamos de la mente, una de las dificultades, ¿no?, que están encontrando los psicólogos y las personas que se dedican a la investigación de la inteligencia artificial es que es el problema de las qualias. O sea, son aquellas cosas que son propias de una experiencia individual que no se pueden compartir. Y son cosas que tampoco materialmente se pueden ver, ¿o no? Y tampoco... También encontramos el problema de la conciencia. El problema de la conciencia, ¿Dónde exactamente. está la conciencia? ¿Cómo nace? ¿Y está en el cuerpo o está en la mente? Exacto. Porque a veces parece que tenemos un cuerpo consciente. Entonces, son muchos problemas que acaban desmontando esta teoría. Y luego está el reduccionismo, que nace también otro debate, otra lucha, que es los reduccionistas Sí. versus los no reduccionistas. Y los reduccionistas básicamente dicen que, o sea, reducen todos los procesos anímicos o mentales a funcionamiento, procesos fisiológicos. Claro. Entonces, todo lo que pasa, cómo pensamos, cómo imaginamos, cómo sentimos, cómo vivimos, todos son reacciones neuronales, todos son Químicas, no sé qué. hormonas que se segregan. Es básicamente centrarse en la dimensión física para intentar explicar algo profundo. Es el problema de la ciencia actual, que no puedes explicar nada que se te escapa de lo empírico, de lo observable, de lo material. Y no todo en la vida, no todas las experiencias, no toda esta vida... No todo es material. De hecho, las experiencias espirituales justamente escapan de eso, ¿no? Nosotros que somos personas que siguen el Islam, hay ciertas experiencias que mentalmente no lo puedes explicar, ¿no? 100%. O, por ejemplo, el amor. Es muy difícil de explicar. Los sueños. simplemente- Los sueños no se pueden explicar. La conciencia Claro, no se puede explicar. No lo puedes simplificar todo tanto, porque el ser humano no es un ser simple. Si habláramos de robots, tal vez lo podrías simplificar, ¿no? Pero es que todos los seres vivos son seres súper complicados que una vez le quitas esa parte metafísica, se queda una definición muy pobre. Claro, es que intentar limitar toda la experiencia humana en físico es Es, olvidar y cegarse ante una gran existencia, ante un gran conocimiento que te estás limitando porque es injusto, es es una injusto, definición. injusta. literalmente es injusto. Vale, La, procedamos. la mente, al fin y al cabo, también no tiene, en psicología, no tiene una localización. Exacto. No es ni cerebro, ni sistema nervioso, ni nada. La mente también es como todo lo que pasa para conseguir usar el intelecto. Vale. El problema nace de lo siguiente, de esa pregunta, de por qué esta necesidad de eliminar la palabra alma y suplantarla, literalmente suplantarla por la palabra mente. No lo sabemos. Yo creo que, al menos en Descartes, por el contexto histórico. Porque es un momento en el que la ciencia está empezando a surgir. Es donde la ciencia está evolucionando. Por lo tanto, hay esa necesidad de salir de definiciones espirituales, de definiciones anticuadas, para poner definiciones más modernas. Porque al final realmente Descartes habla de la mente y son cualidades del alma. Al final De toda la vida. parece que es eso, que es una modernización del concepto de alma. Yo creo que también tiene un parte de plan satánico. Sí. En el sentido de que sabemos que el alma, cuando hablamos de alma, hablamos de una esencia superior, hablamos de una connotación religiosa,
una connotación espiritual, una connotación divina. Y sabemos que el pensamiento depende del lenguaje. Si tú no tienes palabras para explicar o para observar la realidad, no podrás desarrollar esta interpretación de la realidad. Quitando una palabra que hace referencia a Dios, lo que haces es limitar el acceso a pensar en Dios. Cuando en vez de alma pones mente, una connotación ya atea, una connotación secular, con toda esta moda de la secularización, quitar la religión, quitar Dios del medio, etc., metes alma y es lo mismo, pero sin esta connotación. Y eso es lo que quiere Adán. Es lo que se ha convertido, pero al final Descartes yo creo que es lo que intenta es cientificar. Claro, pero es que él dice que en la mente ha encontrado a Dios, pero no es en la mente. Pero es que, hermano, la mente tampoco se puede evidenciar científicamente. ¿Cómo explicas la mente? Obviamente no. De hecho, hoy en día no es el problema en la psicología que al final no se acaba de explicar muchas partes de la mente del ser humano. Y es por eso que no podemos decir que los robots son conscientes, ¿no? El problema de la conciencia en la inteligencia artificial, que aprovechando esto podemos ligarlo a si el alma tiene relación con la moralidad. ¿Y por qué el alma humana, al menos en nuestra teoría, el alma humana es justamente el ser que tiene que ser moral y ético? ¿Por qué el hecho de que el ser humano no sea éticamente, no se desarrolle éticamente significa que no está desarrollando su alma tal como debe de hacerlo? Yo creo que tiene que ver literalmente con el libre albedrío. O sea, al tener libre albedrío, nuestra alma humana es la única que tiene libre albedrío, como que la moralidad es como ese deber de... ¿La libertad qué es? Es la capacidad de escoger muchas, infinitas decisiones en cada instante de tu experiencia. La moralidad, literalmente, creo que es la necesidad o el deber o la conciencia de querer tomar la mejor decisión en cada instante. Exprimir nuestro potencial de la manera más correcta posible. Porque entendemos que de millones de decisiones que podemos tomar en cada segundo de nuestra vida, habrá una que es mejor que otras. Yo creo que en el alma humana hay cierta naturaleza y parece como que el alma tiende al bien. Por lo tanto, la moralidad en el ser humano es necesario porque la forma en cómo se comporte, si se comporta hacia el bien, hacia el beneficio, hacia sentimientos buenos como el amor, la empatía, la amistad, mejora su alma, se siente más vivo, pero cuando es al revés, es como que su alma se muere, ¿no? O sea, esa persona mismo deja de tener simpatía hacia la vida, ve la vida peor. Pero es que si a nivel biológico también es así, porque la moralidad a nivel biológico nace de una relación paralela con la supervivencia. Al fin y al cabo, si te das cuenta, todos los valores morales promueven o facilitan la supervivencia en el ser humano. Entonces, si no sigues un estilo de vida moral, muere tu alma y mueres tú literalmente también. Porque, por ejemplo, la amistad que has dicho tú es un valor anímico, ¿no?, del ser humano, pero también es un valor evolutivo, biológico. Si tú no generas conexiones de calidad con otros seres humanos, con la sociedad, cuando tú tengas un problema, nadie estará para rescatarte, nadie estará para ayudarte. Y eso es un peligro para tu supervivencia. Por lo tanto, o sea, para entendernos, podríamos decir que la conexión que se encuentra entre la moralidad y el alma es, aparte de una necesidad biológica, una necesidad natural. Sí. Porque por naturaleza nos gusta realmente el ser humano, al tener libre albedrío, así, por lo menos así lo interpreto yo, es de esos seres que puede escoger aquello que no les beneficia. Yo entiendo el libre albedrío como así, ¿no? Ya lo trataremos cuando hablemos de libertad, pero podría decir que es el ser que puede escoger lo que le hace daño. Así que para mí, realmente el alma, la naturaleza del alma, siempre es escoger aquello que es bueno. Por ejemplo, Kant decía que realmente la razón tiende a lo bueno, ¿no? O sea, siempre tiende al bien cuando somos racionales. ¿Qué pasa? Que no somos seres completamente racionales.
somos seres que podemos desafiar nuestra propia razón. Al tener esta libertad, justamente nos permite ir hasta en contra de nuestra alma. Es interesante. Entonces, aprovechando esto, y para terminar, ¿cómo nosotros definiríamos qué es un superalma teniendo en cuenta nuestra teoría ontológica? Me gustaría acabar con la teoría ontológica. Sí, y metes la pregunta también. Habíamos acabado de hablar sobre el alma y la mente, ¿no? Sí. ¿Y por qué, si te das cuenta de este proceso, cuando hablamos de potencial vital, cuando tú hablas en la industria del entretenimiento infantil, cuando son dibujos que se mueven, que actúan como si tuviesen vida, ¿cómo se llaman? Animados. Dibujos animados. Sí. Dibujos que poseen un alma. Cuando hablas de cuando estás contento, estás depresivo, estás en paz, es el estado De ánimo. anímico, Está, sí, el estado de tu alma. Por eso yo propongo la idea de que no son las enfermedades mentales, sino enfermedades anímicas. Exacto. Que esa enfermedad puede ser producida en las tres dimensiones que hay. Claro. Puede provenir de una dimensión física, puede venir de una dimensión intelectual, de tu manera de interpretar la realidad, que sería como la ansiedad, la depresión. La física sería más, o enfermedades físicas, de rodilla, codo, hígado, cáncer, o también esquizofrenia, bipolaridad, trastorno límite de personalidad, que tienen también base biológica. Y luego sería la enfermedades espirituales del corazón. Claro. Cuando alguien está lejos de Dios, su corazón se vuelve oscuro. Exacto, sí, sí. Su corazón se vuelve negro. Cuando tú tienes un vaso de mugre, si le echas miel, no puedes comerte ese vaso. Exacto. Entonces hay que limpiarlo. Y el corazón es una de las bases de nuestra vida. Y muchas veces confundimos ese problema de la ciencia actual. Que puede que el corazón esté enfermo y lo pueden confundir con otra dimensión. Porque es lo que decimos. Es injusto porque limitan la experiencia humana. Limitan, ciegan diferentes capacidades y diferentes dimensiones humanas. Sí. Entonces ellos al limitar esa dimensión espiritual, cualquier cosa que ocurre realmente en la dimensión espiritual, la trascienden o la interpretan como si fuese otra dimensión. Sí. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad se puede manifestar físicamente con reacciones fisiológicas de nerviosismo, sí. Taquicardia, hiperventilación, dilatación de la pupila, todas estas hemorragias, todas estas respuestas del sistema nervioso Exacto. simpático. Claro. Y luego mentalmente sería esa sensación todo el rato de qué va a pasar, esa sensación de preocupación, ese miedo a la incertidumbre. Claro. Y luego anímicamente, espiritualmente sería siempre esa sensación de no estar bien, ¿no? Esa sensación de querer saber qué va a pasar en el futuro. Y eso es falta de espiritualidad. ¿Por qué? Porque una de las bases de la espiritualidad es aceptación y satisfacción y complacencia con el decreto de Dios. Esa predisposición al amor y al aceptar la realidad tal y como es, ya sea del pasado, presente o futuro. Y vuelvo a contarte que mi problema con la mente es esto, es el darte cuenta de esta suplantación de alma a mente. Y otra cosa también, y vamos a usar la lógica un segundo, Madi. Venga, va. Mente, Hablando de hemos lógica. dicho que la definición es conjunto de capacidades intelectuales. ¿Para qué demonios creamos una palabra que hace referencia al conjunto de capacidades intelectuales cuando ya existe el concepto de intelecto, que son las capacidades intelectuales? Es decir, intelecto es capacidades intelectuales, mente es conjunto de capacidades intelectuales. Mente es inútil, literalmente. Por eso, al fin y al cabo, para que la gente lo entienda, es esto, lo que dije al principio también del podcast. El físico siente, el alma no. El físico recibe, se mueve y se protege, pero el alma siente. Exacto, sí. Y vive. El intelecto recibe información, pero el alma piensa y el espíritu conecta, el espíritu une y el alma conecta con Dios. Interesante. Entonces, para terminar, ¿qué sería un superalma? Un superalma básicamente es una persona, es un alma
que se da cuenta de esa experiencia física limitada la que va a vivir y sabe que lo mejor que puede hacer es desarrollarse lo máximo posible en cada área, en cada dimensión de su vida. Vale, pues para mí un superalma sería aquella persona, porque para mí solo una persona puede ser superalma, aquella persona que reconoce su alma, para empezar. Porque si no hay reconocimiento del alma, no podemos proseguir. Es aquella persona que se da cuenta de que tiene un alma, una mente, una conciencia, un espíritu y unas emociones, y al darse cuenta intenta saber cómo manejar todo esto. Intenta saber cómo funciona su alma para más tarde saber cómo controlar su alma hacia el bien. Cómo dirigir su alma, diría yo. 100%, porque es que, hermano, el único ser que no está completo es el ser humano. Exacto. Todos los seres, todos los objetos que existen, Dios les creó y ya están completos, no pueden mejorarse. Pero es que el ser humano está incompleto en el sentido de que tiene un potencial increíble que puede exprimir Sí. o puede no exprimir. Y ahí es donde alberga el libre albedrío. Y la gente que... Un superalma básicamente es aquel que sabe usar su libre albedrío a su beneficio. Exacto. De hecho, esto es muy interesante porque, por ejemplo, Aristóteles, cuando habla de potencia y acto, cuando hablamos, por ejemplo, de las plantas, se sabe cuál es el acto final, ¿no? Ajá. Que se convierte en un árbol, los animales que lleguen al nivel máximo que puedan, pero es como que los seres humanos tenemos tantas potencias que al final tenemos muchos actos que realizar. Por lo tanto, es como que el ser humano es mucho más difícil o puede llegar al nivel de perfección de diferentes formas. ¿No te ha pasado alguna vez que has visto un chaval que es muy inteligente, que es muy astuto, que podría hacer grandes cosas y dices, es que tiene un potencial que no lo está aprovechando? Exacto. Es un potencial perdido. Exacto. ¿Por qué? Porque visionas en aquella persona, aquella alma que se podría estar convirtiendo, Claro. pero que es por su libre albedrío, por su falta de conciencia y falta de virtudes Y de reflexión. y reflexión, introspección, no está aprovechando ese potencial. Exacto. Y el ser humano tiene dos opciones, al fin y al cabo. Claro. O dejar que sus deseos, sus impulsos, su físico domine su alma y se acaba convirtiendo en un animal, o hace que su espíritu domine su alma y se convierte en un ángel. Claro, y de hecho hoy en día lo vemos, ¿no? Cuando el ser humano se deja llevar simplemente por sus deseos, Viven una vida mediocre. es peor que un animal muchas veces. Cuando tú te dejas llevar simplemente por la ira, las cosas que puedes hacer son mucho más atroces que cualquier animal, ¿no? O cuando vives tu vida con tus deseos e impulsos, el animal sigue sus deseos e impulsos. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el animal al final del día no se siente vacío existencialmente, Ha hecho lo que tenía que hacer. espiritualmente. Exacto. Ha hecho lo que tiene que hacer. Pero el ser humano, si sigue una vida de deseos, impulsos, ¿sabes? La típica vida de fiestas, alcohol, chicas, la mayoría o todos lo hacen porque están vacíos y como consecuencia estarán más vacíos todavía. Y es interesante porque se sienten bien hasta que toman conciencia. Hasta que se levantan por la mañana al día siguiente. Hasta que reconocen su alma. Cuando reconocen su Que alma, ha cometido un error. es cuando se sienten mal de que, oye, puedo estar aprovechando mejor mi vida, ¿no? Y entonces, para resumir, para mí un ser humano, un superalma sería aquella persona que sabe cómo dirigir su alma hacia el bien. ¿Aceptarías esta definición? Sí. Entonces podríamos decir que el alma humana se puede cambiar. No es un alma inmutable. No. Es un alma que puede mejorar, que puede evolucionar. Y de hecho, cada vez que este alma mejora y evoluciona, tenemos un ser humano mejor. Por lo tanto, Sócrates decía, por ejemplo, que el peor mal es la ignorancia, ¿no? Pues yo le añado una cosa más, que es que el peor mal es la arrogancia. Porque una vez tú eres arrogante, no conoces muchas más cosas. Hay una frase que dice un filósofo que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, que es que si tú ya sabes que sabes algo, no vas a aprenderlo. Si tú ya piensas que ya has aprendido sobre una cosa, no estás dejando margen a un nuevo aprendizaje sobre esa cosa. Por lo tanto, el hecho de ser humildes es lo que nos va a permitir ser sabios. Cuando Sócrates
habla con los sofistas, ¿qué se da cuenta? De que no sabe. Pero en cambio los sofistas no se dan cuenta de que no saben. ¿Por qué? Porque no son lo suficientemente humildes para reconocer que no saben. Y el alma, como puede cambiar y puede desarrollarse, hay que tener mucho en cuenta que el objetivo es evolucionar. Porque hay mucha gente que en vez de evolucionar, involuciona. Problemas. Y Eso sería todo. ¿Te gustaría añadir algo más, Madi? básicamente me gustaría añadir un par de frases, que una te la voy a copiar, porque ya lo dice Aristóteles. Has dicho algo parecido a lo que decía Aristóteles, y es que él decía que el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. Y finalmente, también para que nos demos cuenta de la importancia del alma, es que hay personas que su alma muere antes que su cuerpo. Por lo tanto, tenemos cuerpos que no viven como deben de vivir. Una mala vida muchas veces se asocia con una con un mal alma, con una mala dirección o control del alma. Las personas que, por ejemplo, son drogadictas o que no tienen ese nivel de conciencia tan alta, muchas veces tienen esos vacíos en el alma que los suplementan con drogas. Cosas mundanales. Exacto, intentan salir de la realidad en la que viven. ¿Por qué? Porque la realidad es demasiado triste. Por lo tanto, para cambiar esta realidad, tienes que cambiar tu alma. Una vez cambies tu alma, tendrás una percepción diferente a la realidad. Por eso, lo que nos hace únicos o diferentes en el desarrollo personal, porque nosotros lo que buscamos es superarnos, básicamente es desarrollo personal, desarrollo anímico en todas las dimensiones. Claro. Pero lo que nos hace diferentes es que usamos la perspectiva psicológica y filosófica. Pero lo que dije en el primer podcast, we're trying to bring back the OG version of self-development. Hoy en día el desarrollo personal se habla muy superficialmente. Claro. Por ejemplo, levántate a las 5 de la mañana, dúchate una ducha fría, haz esto, haz lo otro. Es como muy de superficialidad y sin sentido. Ese es el problema de la gente del emprendimiento. Yo cuando, por ejemplo, me metí con 16 años en el mundo del desarrollo personal, lo único que me encontraba es esto. Claro. Rutina, hábitos, ducha fría, levantar a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Que un novato escucha eso y está bien hacerlo, porque al fin y al cabo cuando estás perdido en la vida, al menos hacer esa ducha fría y hacer eso es mejor que no hacer eso. Porque te pone en alerta. Exactamente. Exacto. Pero ¿qué es el problema? Que cuando empiezas a meterte y hacer esas acciones sin un sentido, y pasa unos meses y te das cuenta y te preguntas, ¿por qué demonios estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué demonios me estoy duchando con agua fría cada día por la mañana? Exacto. ¿Por qué demonios me despierto a las 5 de la mañana cada mañana? ¿Por qué como así? ¿Por qué duermo así? ¿Por qué trabajo en este proyecto? Exacto. Lo que hacemos nosotros es, si te voy a decir, Madi, haz una ducha fría cada mañana, Te voy a explicar por qué lo tengo que hacer. ¿por qué? Y ese por qué no te voy a explicar cómo está de moda actualmente, que es vas a liberar endorfinas, vas a segregar un pico de adrenalina por la mañana de cortisol y eso te va a mantener en alerta y vas a liberar oxitocina, claro, o serotonina o dopamina y tu cerebro se va a modificar y vas a... No. Madi, si te haces una ducha fría cada mañana, vas a entrenar tu carácter, vas a entrenar tu disciplina, vas a ser un hombre que sabe elegir lo que le conviene, sabe usar su libre albedrío, es un hombre de coraje, es un hombre de valor. Claro. De hecho, para mí... Esa es la filosofía que intentamos transmitir. Hoy en día, el concepto de desarrollo personal ya está inventado, solo que tenía otra palabra, ¿no? Otro concepto, que es el concepto de praxis. En la filosofía antigua, los griegos hablaban de que es necesario practicar la filosofía. Por eso muchas veces encontramos signos y conceptos estoicos en estas personas que quieren abogar por el desarrollo personal. Por lo tanto, realmente, para mí el desarrollo personal es cómo vivir con filosofía. Pero la parte que justamente le faltaba a este concepto es la razón de por qué hay que vivir con filosofía. El ser humano... Porque hay que vivir reflexionando. Y de hecho, una de mis metas o una de las formas en las que
me gustaría irme de esta vida es pensando, es siempre reflexionando. Porque pienso que cada vez que uno reflexiona, puedes evolucionar. Cada vez que estás pensando, puedes ir más allá. Aprendes algo más. Algo muy interesante es que los estoicos, sobre todo Marco Aurelio, muchas de las frases y muchos de los conocimientos que sabemos de ellos es de los diarios, que hoy se dice journaling, lo hemos modernizado. ¿Por qué te sirven los diarios? Para tú pensar, para tú reflexionar acerca de qué has hecho hoy, si has hecho algo bien, si has hecho algo mal, y si podrías haber hecho las cosas de forma diferente. Por lo tanto, este podcast es una forma de darle sentido a ese desarrollo personal, de por qué es necesario el desarrollo personal y de por qué es necesario ser mejores éticamente y moralmente. Y desde el Islam, las dos maneras de desarrollarte personalmente, cotidianas, es primero jihad nefs, que jihad significa lucha y nefs significa de tu alma. Exacto. Cada día tienes que luchar contra tu alma. Y la segunda es hisab nefs, es el como take accountability de tu alma. Cada día antes de dormir, ahora se lleva a cabo con el journaling, Claro. pero te preguntas, ¿cómo he actuado hoy? ¿En qué dirección he avanzado? ¿Qué errores he cometido? ¿Qué cosas buenas he cometido? ¿Qué lecciones puedo aprender del día de hoy? Toda esta introspección como que te vas reprochando. Y en el Islam hay 3 tipos de almas, de niveles de almas. El nefs al-ammara bis-su', que sería el alma que te incita a los malos actos, que es el alma apetitiva. Exacto. El nefs al-lawwama, que sería el alma como racional, por decirlo así, aquella que Guía. tú haces un error y te dice, ¿por qué has hecho este error? Te guía, No te- deberías te haber hecho. cuestiona, exacto. El alma cuestionadora, ¿no? Exacto. La reprochadora, la que te reprocha tus malos actos. Y luego la top es la nefs al-mutma'inna, que es el alma complacida, satisfacida con el decreto, con la realidad tal y como es, ama las personas como son, ama la realidad como es y se ama a sí misma como es. Es muy interesante. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también de que en nuestra religión, no me gusta mucho la palabra religión, pero ya lo Nuestro estilo de vida, nuestro camino vital. Exacto. Es muy necesario la filosofía. Un error grave que veo hoy en día en el Islam es que se ha separado totalmente de la filosofía. Ya hay muchas personas que no permiten que se hagan preguntas sobre cuestiones islámicas. Por lo tanto, yo me pregunto, si no podemos hacer preguntas sobre cuestiones islámicas, ¿cómo pretendemos que los musulmanes entiendan qué es realmente el Islam? Hay muchos musulmanes que hoy en día les preguntas qué es el Islam y te lo dicen como una serie de rutinas, que es justamente el problema que... No, primero tienen que entender realmente qué es el Islam, por qué el Islam, porque si no, hay ese problema de distorsión, este Claro, problema porque- de prostitución del concepto de Islam. Hoy en día, muchas veces también nos gusta echar la culpa a los demás, porque el ser humano es así, de, oye, las personas no musulmanas nos juzgan, no sé qué, se piensan que el Islam es así. Y yo les pregunto, ¿qué estás haciendo tú para provocar esta reacción? Porque si nosotros no estamos haciendo lo suficiente, no estamos haciendo las preguntas suficientes, no estamos viviendo nuestro Islam con filosofía, ¿cómo pretendemos que las demás personas entiendan y tengan una buena representación del Islam? Yo creo que el rechazo hacia la filosofía básicamente es porque la filosofía al fin y al cabo nace del intelecto, de la dimensión intelectual. ¿Qué pasa? Que muchas cosas en la vida, sobre todo en la religión, sobre todo en aspectos como Dios, vida eterna, etc., son cuestiones tan espirituales que si intentas intelectualizarlas, racionalizarlas, hay un grave peligro. Porque el intelectualizar todo forma parte de esta ciencia empírica, de entenderlo, de utilizar la lógica. Y muchas cosas en la vida no son lógicas. Exacto. Son porque son. Pero ahí Y hay que también- entender que son porque son y no lo vas a poder entender. Entonces la filosofía lleva al filósofo novato que empieza a reflexionar en edades tempranas, a hacerse preguntas y cree que si no consigue respuestas, entonces ese frente o ese tema ya está desmontado. Porque Claro. intenta pasar
todo lo que entiende, todo lo que conoce por ese filtro intelectual. Cuando se entendiera de verdad que todo lo que conoce, hay muchas cosas que no van a pasar por el filtro intelectual y que son espirituales, no se pueden explicar, y no se crearía esa reacción hacia la filosofía. Pero yo creo Porque los filósofos lo que hacen es cuestionar. Pero si tenemos en cuenta los principios del Islam, muchas veces los compañeros de nuestro profeta, que la paz sea con él, le preguntaban sobre muchas cuestiones que hoy en día lo preguntas y te echan la bronca. Por lo tanto, al final es muy necesario, porque nuestro profeta, que la paz sea con él, siempre daba tantas explicaciones. Nunca se le escuchó llamar a alguien infiel por preguntar. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, se pregunta las cosas. Y de hecho, muchas veces Dios en el Corán nos dice, y cuando nos pregunten esto, responder a esto. Nos da respuestas a preguntas que todos nos hemos hecho. Claro, hay preguntas y preguntas. Por lo tanto, exacto, obviamente hay ciertas preguntas que no tienen respuestas. Pero un buen filósofo sabe lo que no sabe, como Sócrates. Sabía que no sabía suficiente. Por lo tanto... Exactamente, eso sería el filósofo. Cuando llevas la filosofía... yo creo que lo que se confunde son la filosofía escéptica con la filosofía. La filosofía siempre ha sido amor al conocimiento. Si tú amas el conocimiento, sabes que no puedes entender todo, porque el ser humano no es un ser ilimitado en el conocimiento, no es un ser limitado. Por lo tanto, hoy en día, para que las personas que son musulmanes lo entiendan, hoy en día la filosofía se ve mal porque los musulmanes hemos confundido una rama de la filosofía con la filosofía entera. Hemos hecho una deducción, hemos hecho una extracción. O incluso hemos asociado filosofía con escepticismo. Con solo la filosofía atea o la filosofía secular. Escepticismo, básicamente se llama escepticismo. Ajá. De hecho, es con lo que Descartes intenta luchar en su método cartesiano. Por eso se hace tantas preguntas. Él dice, vale, tengo a estas personas que dudan de todo, entonces voy a hacer lo mismo que ellos hasta llegar a verdades de lo que no puedes dudar. Tú no puedes dudar, por ejemplo, de que existes. Porque una vez dudas de lo que existe, sería hipócrita de tu parte ponerte a comer. Si no existe, ¿por qué comes? Ahí está la cosa. Que el escepticismo es una radicalización, es un extremo de la filosofía. Pero la filosofía real, tal como es amor al conocimiento. Y el Islam, de hecho, ¿cuál es el primer verso del Islam? Lee. Entonces conoce. Porque si tú no conoces, no podrás entender. Y si tú no entiendes, no puedes llevar a cabo las acciones. Porque aunque las lleves a cabo sin una razón, porque el ser humano siempre necesita una razón, tu vida pierde sentido. Tú vives de una forma inconsciente. Por lo tanto, yo animo a que todas esas personas que son sabias, que nunca le digan a una persona que hace preguntas sobre el Islam que es necia o que lo llamen infiel, porque creo que hoy en día es justamente lo que necesitamos. Dar respuestas a aquellas cosas que se sabe y dejar que uno de los dichos que yo tengo es que no existen las preguntas tontas. Por lo tanto, las personas que siempre tengáis alguna duda sobre el Islam, acudir a los sabios. Y si estos os niegan o os tildan de infieles, no tengáis en cuenta a los sabios, porque son seres humanos, se pueden equivocar. Intentar ir al Corán, a los versos originales, e intentar reflexionar. Y si no sabéis cómo reflexionar sobre estos versos, aquí estamos yo y Adam, que yo os lo explicaré de una forma filosófica y el Adam os lo explicará de una forma psicológica. Muchas gracias, Madi. Y con esto podemos despedir el podcast. Un placer. Espero que os haya gustado mucho y nada, un placer siempre compartir conocimiento y recordad que ser un superalma es una decisión. Paz.